Ya saben la temática, compañeros. Apagan su micrófono todos los compañeros. Una hora de lectura del maestro y después viene la sección de preguntas y respuestas. Pues vamos a empezar la clase de ahora. Es un miércoles, es un hermoso día, una hermosa tarde, donde quiera que estén. Y si lo van a ver de forma diferida, saludos a todos. Este es su programa Miércoles de Historia y Cultura. Transmitimos aquí desde el sur de California. Y vamos a presentar nuestro proyecto para las personas que no nos conozcan. Vamos a presentar qué es los miércoles de Historia y Cultura. Un momentito, vamos a empezar a compartir. Muy bien. Aquí está, nuestro programa se llama Miércoles de Historia y Cultura y nos pueden encontrar en Facebook o en YouTube. Les voy a dar el enlace para que nos encuentren más fácilmente. Aquí está, ¿sí se ven, compañeros? ¿Se ve? Sí. En la clase. Muy bien. Entonces, en la página de Facebook nos encuentran como LA Toltecayo. Ahí subimos toda la información de los programas que tenemos, de los eventos que hay, y los compañeros que son parte del equipo pueden subir sus invitaciones de sus proyectos culturales. Aquí lo pueden encontrar. Y también los videos, todas las invitaciones. Esta es la clase de ahora que subimos. Siempre subimos temas culturales. También nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook, de YouTube, LA Toltecayo. En YouTube, ahí subimos todos los videos que cada semana se graban. Tenemos un banco de videos. Les invito, suscríbanse al canal para que lleguemos a más personas. Pónganle un like y compártanlo. Tenemos videos de los maestros que nos han dado su clase, grandes aportaciones que merecen ser distribuidas para toda la comunidad en general. Muy bien, pues ahora tenemos una clase internacional. Cambiamos el rumbo. Usualmente siempre, nos enfocamos mucho en la cultura nahuaca, en la cultura de México, en la historia de México, pero este programa está abierto para toda la historia y la cultura en general, universal. Muy bien, ahora le toca el turno a nuestro compañero Scott Celtic. Scott es un maestro aquí de preparatoria aquí en California. Nos comentó la otra vez que va a ser maestro de historia también y es un maestro bilingüe, es algo muy importante. Habla español, lingüe, perdón, porque habla inglés, español y Cambridge, que es el idioma, un idioma celta. Nos explicará ahorita un poquito más. Él es líder comunitario, él es maestra de defensa personal, es parte del colectivo Tonantzin, y también es parte del Centro Cultural de México, de aquí en Santana. Ahí fue donde lo conocí. Ha participado conmigo en los proyectos del Día de San Patricio. Así fue como se empezó este proyecto de Miércoles de Historia y Cultura, con un proyecto del Día de San Patricio, y hablamos de los San Patricios y del Día de San Patricio de los irlandeses y toda la cultura celta. Pero ahora él nos viene a platicar acerca de el orientalismo. Se me olvida, disculpas, que él es un rapero, también es músico, es cantante, es compositor. A ver si al rato él nos quiere platicar también de eso. Es multifacético nuestro compañero Scott. Y ahora viene a hablar de este libro que ya es clásico, no se conoce mucho, pero es un clásico, El Orientalismo, de Edward Said, en el que nos habla de cómo los europeos, principalmente Inglaterra, Francia, Estados Unidos, visualizan y nos han puesto, han creado esa narrativa acerca del Medio Oriente, de Egipto, Irán, Irak, y todas esas partes, y ha roto muchos esquemas, muchos paradigmas este libro. Entonces, estamos muy ansiosos de que Scott nos platique más, nos adentre
esa historia para descolonizar la historia del Medio Oriente. Bueno, Scott, gracias por estar aquí. Bienvenido. El micrófono es tuyo. Muy bien. Bueno, gracias por la introducción. Miguel, gracias a todos, todas por unirse con nosotros. Bueno, conozco a varios de ustedes. Como mencionó Miguel, la mayoría de las clases han sido sobre la historia de México, la historia anahuaca, de las primeras naciones de este continente. Aquí bueno, nací y crecí en los Estados Unidos y mis ancestros son del país de Gales, de Europa, y yo personalmente tengo muy poco contacto con el Medio Oriente, con la cultura de los árabes, del Islam, más que nada por libros. Y sin embargo, puedo estudiar, puedo aprender cosas. Obviamente no voy a representar a los pueblos de esa región en el sentido como nos va a decir Said. Si hay alguien como que del Medio Oriente, bueno, si alguien quiere compartir, estaría bien saber si hay alguien con nosotros que venga de esa región. Y si no, no sé, pues lo pueden mencionar en el chat también. Obviamente la cultura española tiene bastante influencia de los árabes, de los 7 siglos de los moros, y pues obviamente la religión cristiana proviene de esa región también, pero como me refiero más a la historia moderna. Bien, entonces aquí está mi slideshow. Aquí está la portada del libro Orientalismo. Como estaba comentando, a mí me gusta este libro ya clásico. Tengo un ejemplar pues físico en inglés, y también compré el mismo libro en español, un libro físico. Se puede encontrar las dos versiones en internet, en PDF, como es un libro ya clásico, se usa como en muchos cursos universitarios. Bueno, quiero que haya participación. Voy a hacer algunos segmentos interactivos de los participantes. Lluvia de ideas. Les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Cuáles son algunas palabras que asocias con el Oriente, el Medio Oriente o el Oriente Próximo? O sea, son términos, podemos decir sinónimos aquí o igual en inglés. The Orient, the Middle East, the Near East. Voy a hacer algo interactivo aquí. Ok, ya se mira la página de Google. ¿Ustedes ven Google? Todavía tenemos a tu PowerPoint. A ver, voy a compartir nuevamente. Ok, vamos a consultar a Google. ¿Ahora se ve Google? Sí, ya está. Muy bien. Entonces cualquier persona pueden decir, no somos un grupo muy grande, pueden prender los micrófonos o si lo quieren poner en el chat. ¿Cuáles son algunos términos? Cuando piensas el Medio Oriente, ¿qué es algo que te viene a la mente? Pues los árabes, ¿no? Los árabes. Muy bien. Religión. Los árabes. Entonces voy a buscar imágenes. Musulmanes. Y aquí tenemos varias imágenes
de los musulmanes, perdón, de los árabes, ¿verdad? Bueno, hay, pues, el Corán, el libro sagrado de los musulmanes, está escrito en árabe. Empezó en Arabia esta religión, entonces tienen que ver. No todos los árabes son musulmanes, ni todos los musulmanes son árabes, pero son las mismas personas en muchas instancias de la historia. Los árabes, y alguien dijo los musulmanes, ¿sí? Otros términos. Pues se asocia Fanatismo. mucho con la teocracia, ¿no? ¿Con la qué? Teocracia, combinación de religión y Estado. La teocracia. Sí. Fanatismo también. Ay, Gracias. Aquí vemos imágenes. También fanatismo. en el internet. Bueno, con Skype. Estoy viendo aquí en la computadora. Va a hablar de Perdón, no te oí bien. puse terrorismo, islam. Muy bien, terrorismo. Puse terrorismo y no sé, serían la mayoría como terroristas islamistas en las imágenes que salieron. Muchas veces, como estas ideas se asocian mucho, ¿verdad? Teocracia, terrorismo, fanatismo, islam, árabes. Yo también lo asocio mucho con los refugiados, porque pues los refugiados son para todos lados, huyendo de la persecución religiosa y del fanatismo religioso que alguien mencionó, ¿no? Sí, pues especialmente en este mes, los refugiados afganos y hace unos años los refugiados de Siria. Okay. Bueno, creo que como, no sé si haya otros ejemplos, sí, creo que dijimos bien. Entonces aquí, bueno, digamos que la gente del oeste, es decir, Europa, los Estados Unidos, por extensión México. Yo creo que si ves la televisión en México, va a llegar desde un punto de vista occidental, o sea, eurocéntrico. Van a decir la misma información que sale en la tele en inglés de los Estados Unidos, nomás la información traducida al español. Entonces aquí, luego en los medios, hay algunos medios que son disque más conservadores y luego otros medios que son disque más liberales. Y luego, según los medios más conservadores, como sería Fox News en los Estados Unidos, son como más crueles, como no les importan los refugiados, no quieren a los inmigrantes. Y luego, según los medios más liberales, son más suaves, son más simpatizantes, etc. Bueno, aquí tenemos una imagen de National Geographic, Nat Geo. O sea, realmente nomás hay unas cuantas compañías que son los dueños de la gran mayoría de todos los medios que consumimos. Bueno, entonces esta foto, esa es la pregunta. ¿Quién produjo esta foto de los refugiados? Y aquí estaban huyendo del Estado Islámico de Siria, como hace unos 5 años, estas imágenes, pues aquí hay una representación de este pueblo. ¿Quién produjo esta representación, esta foto? Pues algún medio
de comunicación occidental, ¿no? Exactamente. No es la imagen que los mismos sirios promueven para representarse a sí mismos, ¿verdad? Aquí están unas personas desesperadas en una situación muy horrible y como nos da lástima, pero sin embargo, si son las únicas ideas que tenemos de esta nación, entonces crea estereotipos de un pueblo inferior. Y pues, y aquí nomás al azar puse estos términos en Google, ¿verdad? Entonces creo que nos da una buena idea del tipo de discurso, de representación de los pueblos de esta región del mundo. Aquí hay pues otra foto, Save the Children, creo que es un grupo no lucrativo que quiere ayudar a las personas que están sufriendo y a la misma vez tampoco es la imagen que los mismos sirios se están proyectando para representarse a sí mismo, ¿verdad? Podemos decir lo mismo si pongo Afganistán, los refugiados. Entonces vemos esta gente desesperada huyéndose de los talibán, refugiados políticos, y aquí están sin poder y pues no estoy negando que sean fotos reales, pero casi las únicas fotos o tal vez las únicas fotos que consumimos, que vemos aquí en el oeste de la gente de Afganistán, es como los pobrecitos, los fanáticos, las víctimas de los talibán o los mismos talibán, los malos. Y entonces este es como desde el punto de vista según liberal. Y luego si volvemos, si tomamos un punto de vista más de la derecha, que digamos, ponemos como Islam, terrorismo, fanatismo. Luego aquí vemos al Estado Islámico y como que se ven muy violentos, se ve como muy horrorífico, están enmascarados, están armados, están cometiendo violencia y a la misma vez no suelen ser imágenes de personas del occidente representando a los musulmanes en otra parte del mundo. Pues aquí hay un video, parece, de un fanático del Islam que hizo su propio medio en YouTube. Bueno, alguien subió un video, parece que hizo él, pero el titular es un titular negativo que probablemente, o sea, pocas personas se describirían a sí mismos como fanáticos. Se describirían a sí mismos como los fieles o los creyentes. Otra vez, pues estas fotos es un fotógrafo del BBC, sacó esta foto. ¿Qué más? No reconozco algunas de estas páginas web. Reportajes La Vanguardia, pues algún periodista sacó esta foto del Estado Islámico y pues otra vez tenemos este problema de la representación. Entonces eso realmente no nos da una buena representación de lo que es una región bastante vasta del mundo, de muchos pueblos diversos y pues podemos empezar a ver el problema con la representación. No sé si hay alguna pregunta o comentario sobre esto, lo que he dicho. Pues yo estaba pensando en que, pues, vemos como a los árabes como, o sea, casi siempre los comparamos con el occidente y los vemos como que están más atrasados, ¿no? En muchos aspectos, o sea que, como es una
cultura casi opuesta a la occidental, ¿verdad? Am, entonces también lo veo como, digo, aquí muchas veces se ve como lo contrario de lo que somos acá, ¿no? Lo que representa el occidente. Sí, como el otro, ¿verdad? Exacto, sí. Como pues para usar un término más teórico, es el otro o lo otro. Es cierto. Bueno, gracias. Voy a seguir si no hay otras preguntas. Voy a hablar un poco de la historia para darnos contexto. El libro realmente no, el libro analiza diferentes obras literarias europeas y explica cómo las representaciones desde el siglo XIX hasta la actualidad, producidas por el oeste sobre el oriente, cómo distorsionan y estereotipan a estos pueblos. Les voy a explicar un poco del trasfondo histórico para que vean visualmente. El Imperio Otomano se basaba aquí en Turquía. La religión era Islam, pero no eran, como dijera, había otras religiones, había tolerancia para otras religiones. Sin embargo, la dominante era el Islam. La lengua era el turco, que usaban en la capital. Y en su auge, 1817, ellos controlaban todo lo que es Grecia, la mayoría de los Balcanes, el Cáucaso, una buena parte de eso, Irak, uh, Líbano, Palestina, Jordania, Siria, Kurdistán, todo lo que es la costa del Mar Rojo y el canal Suez, todo lo que es Egipto, la mayor parte de Túnez, Argelia, llegando hasta Marruecos, Libia, y pues uno de los imperios más grandes del mundo en aquel entonces. Y obviamente al lado de Europa. Como dijo Sergio, pues Europa se definió, estaban en su época de construcción de naciones, de nacionalidades europeas, y luego miraban al oriente como el otro, con qué comparar, con qué compararse. Luego, como dentro de como un siglo, poco a poco perdían territorio los otomanos, así se ve en lo verde, todavía Turquía, nomás un pedacito de Grecia, nomás controlaban un lado del Mar Rojo, y pues también toda esta franja con Irak, Mesopotamia, parte de Arabia, Siria, Kurdistán, esta parte del Mediterráneo, Líbano, Jordania, etc. Mientras tanto, los europeos como españoles habían tomado parte de Marruecos, los franceses, Argelia, los italianos, Libia, los ingleses, Egipto, el Sudán, una buena parte de la costa de Arabia. También los rusos habían tomado como la mitad de Persia, Irán, y los ingleses habían tomado Pakistán. También, si viéramos más al oeste, veríamos la extensión del imperio británico en la India. Durante este periodo, a final del siglo XIX, vemos el reparto de África o the Scramble for Africa. Entonces, vemos este mapa como la mitad de África, el territorio era colonizado por las potencias europeas. Ya para 1913, el continente entero, con la excepción de Etiopía, también decimos Abisinia, todo era como propiedad de Europa, incluyendo Madagascar. Aquí está Cecil Rhodes, un colonizador inglés, desde el Nilo en Egipto hasta Sudáfrica, y era el territorio que dominaban en aquel entonces los ingleses. También a la misma vez Rusia, que como que era en la Edad Media, nomás era como, estaba como aquí,
se expandió hacia el Pacífico y también hacia el sur, hasta como China, lo que es Kazajstán, Turkmenistán, hasta el Cáucaso, hasta Afganistán, hasta Siria, hasta Irán, en esta parte, hasta los Balcanes, el este de Europa. Y lo verde es Inglaterra en India, también Bangladesh, empezando al sur del Pacífico. Y bueno, entonces los europeos controlaban casi todo el mundo, con la excepción de como China y Japón y Etiopía. Básicamente, nomás unos lugares apenas como luchando por independencia. Tal vez la China, como competía con ellos. Sabemos la historia como del carácter colonial de lo que estaba pasando en las Américas, y los holandeses colonizaron la mayoría de las islas pacíficas. Ya para este año España recién había perdido las islas Filipinas, ahora estaba bajo el imperio estadounidense. La Indochina, lo que es Camboya, Tailandia, Laos, Vietnam, los franceses. Y a la misma vez, durante la expansión imperialista en los Estados Unidos, vemos el levantamiento de grupos como el Ku Klux Klan marchando en la capital de Washington, D.C. Vemos el racismo o el imperialismo interno, se puede decir, dentro de los Estados Unidos, como que correspondían. Y Theodore Roosevelt en el Caribe, intervenciones militares. Roosevelt, también el primer ministro de Inglaterra, Winston Churchill, ellos abiertamente estaban hablando de nosotros, los blancos, la raza blanca, o nosotros los anglosajones, la raza anglosajona, somos superiores, es nuestra misión dominar el mundo. Y así hablaban abiertamente, así decían las leyes al principio del siglo XX. Luego, los otomanos se aliaron con Alemania en la Primera Guerra Mundial. Entonces, después perdieron casi todo su territorio. Turquía se ve reducida a sus fronteras actuales. Los franceses tomaron Siria y Líbano, los ingleses Palestina, Irak, una buena parte de África y de Arabia. Y ya para los 30, así se miraba el mapa. Todavía Siria bajo los franceses, con Argelia, Marruecos, los ingleses. Egipto había ganado la independencia. Y en el Pacífico, Japón era independiente. Japón empezó a expandir su imperio y entraban a la China, las islas del Pacífico. Es cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, en donde los imperios de los Estados Unidos, aquí están las Filipinas, pues la China, Japón, colonias inglesas, colonias francesas, colonias estadounidenses, colonias holandesas, estaban en juego, estaban en competencia durante lo que es la campaña del Pacífico en los 1940. Ok, entonces el imperialismo eurocéntrico dominaba el mundo ya para los 1930, como vemos. Y es cuando nació Edward Said, un palestino, y creo que la mayoría de los palestinos son musulmanes, pero también hay comunidades históricamente cristianas de palestinos. Y también hay palestinos seculares, y su familia era cristiana. Y los palestinos, cuando lanzan bombas, los israelíes, contra los palestinos, están matando a los palestinos cristianos, tanto como seculares, tanto como musulmanes.
como musulmanes moderados, tanto como los extremistas, se puede decir. Y entonces él nació en el Oriente, vivió como un palestino y a la misma vez estudió, fue a Egipto en una universidad inglesa, porque Inglaterra estaba colonizando Egipto. Luego pudo ir bueno, estaba entre Líbano y Palestina. Entonces vivió bajo la colonización inglesa, también la colonización francesa, estudió en las escuelas de Inglaterra y Francia en el extranjero, también pudo estudiar en Europa y también en los Estados Unidos. Y ya para 1957 se gradúa en literatura inglesa en Princeton. Luego para 1960 en Harvard, su maestría en literatura inglesa y empieza a dar clases como profesor de literatura inglesa y literatura comparativa. Entonces, comparando literatura inglesa, literatura francesa. Sacó su doctorado en Harvard también. Entonces, llegó a ser una de las personas más cultas en las literaturas del occidente. Entonces pudo tener la experiencia de conocer los dos mundos que digamos. Entonces en 1978 sacó Orientalismo y hay dos portadas, son dos cuadros orientalistas, era un movimiento artístico, eran pintores europeos, en su mayor parte muy interesados, muy simpatizantes a las culturas del Medio Oriente, pero sin embargo eran europeos representando a otros pueblos por diversión, más que nada. Entonces, estas imágenes, algunas son, podríamos decir, positivas, otras son, digamos, negativas, pero realmente es un problema de poder, porque los europeos tienen el poder de representar a los pueblos del Medio Oriente y, o sea, siempre va a haber una distorsión y debemos empoderar a los pueblos para que se representen a sí mismos. Es como un punto clave de Said. En 94 sacó una segunda edición. En 2003 sacó una tercera edición con una nueva introducción. Y escribió, él falleció en 2003. Entonces son como sus últimas palabras, la tercera edición del libro. Y estaba por empezar la invasión estadounidense a Irak. Y comentó que es exactamente lo mismo de que en los años 70, de que eran occidentales representando a los orientales y pues gente de los Estados Unidos hablando por el pueblo de Irak y mal representando a los iraquíes y sus intereses y como mintiendo para poder invadir y saquear nuevamente su petróleo y los otros recursos. En esta introducción dice, ni el término oriente ni el concepto del oeste tiene estabilidad ontológica. Cada se consta del esfuerzo humano, parcialmente afirmación, parcialmente identificación del otro. Entonces, esto es clave. O sea, el oriente es un concepto, es una construcción. No, realmente es un nombre horrible para esta región del mundo. El oriente o el Medio Oriente, porque estamos diciendo que queda al oriente de Europa y tiene su importancia en relación a Europa. Y pues realmente voy a usar el término Oriente o Medio Oriente porque es el mismo término que usa Said. Es muy difícil sustituir una palabra por un estereotipo con otra palabra,
porque realmente hay tanta diversidad geográfica, histórica, cultural, que realmente no tiene mucho sentido agrupar todos estos países como una sola entidad. Y veremos unos mapas, ni siquiera estamos de acuerdo de cuáles países son parte de esta región y cuáles no. Bush, Colin Powell, estaban hablando del choque de culturas. Y hay un ensayo con el mismo nombre, The Clash of Cultures, que estaba de moda. Y el argumento es que el oriente, pues los musulmanes, y el oeste, basado en los cristianos, hay un choque de civilizaciones y se tienen que chocar. No se pueden comprender y la guerra es inevitable. Y curiosamente son los más, bueno, son las personas con intereses económicos y el poder de tener fuerzas armadas para invadir que están promoviendo esta idea que es falsa. Bueno, ok, da unos ejemplos de esta dinámica. Por ejemplo, Dante, la Divina Comedia, describe a Mahoma, el profeta del Islam, lo llama un hereje. Y era muy común que los escritores europeos lo llamaran hereje, aunque realmente históricamente no estaba bajo la autoridad religiosa del Papa, no era un hereje en un sentido legal o lógico, pero insistían por siglos que no era un profeta de otra religión, sino que era un hereje y que iba a estar torturado en el infierno por toda eternidad. Y hay otros escritores como Goethe, un escritor alemán, que estaban muy interesados en el Islam y admiraban el Islam y cosas de la cultura árabe. Sin embargo, tenemos una versión como estereotipada, una representación mala por lo mismo, porque no son los mismos árabes o los mismos musulmanes representándose a sí mismos. Voy a leer otra cita. Oriente no es solo el vecino inmediato de Europa, es también la región en la que Europa ha creado sus colonias más grandes, ricas y antiguas. Es la fuente de sus civilizaciones y sus lenguas, su contrincante cultural y una de sus imágenes más profundas y repetidas de lo otro. Sí, como comentamos, su estilo de vivir tiene frases muy largas, muy complejas, y a mí me gusta su estilo, pero a veces es denso. Bueno, no sé si hay preguntas o comentarios sobre lo que he dicho hasta ahora. Si no, les voy a enseñar otro ejemplo. Yo quería hacer un Sergio, comentario. sí. Sí, otra cosa que cuando vamos al Oriente sucede cuando hablamos, por ejemplo, de Asia, ¿no? Que no vemos los diferentes grupos. Lo mismo sucede cuando hablamos del Oriente, lo mismo sucede cuando hablamos de Latinoamérica, ¿no? Que vemos, o sea, vemos solamente el mapa y no vemos las diferencias entre los grupos. Lo mismo sucede en África, ¿no? Entonces, por eso creo que es importante analizar este tipo de descripciones como lo que es el orientalismo, porque el orientalismo ha variado, como lo acabas de demostrar, ¿verdad? Ha variado a través de los años y y pues también se mueven fronteras y se mueven se mueven personas como refugiados o como inmigrantes. Entonces todo eso cambia el contexto histórico, el contexto geográfico de lo que es el Oriente. Sí, exacto. Es lo otro. Unos ejemplos obvios, por ejemplo, en la primaria, en la
secundaria, en la prepa, mi experiencia como estudiante en escuelas públicas en los Estados Unidos, nos decían que Colón descubrió América. Y me acuerdo como en la secundaria, como empezando a cuestionar eso, como cómo puede ser posible. Es como descubrir si es que las civilizaciones que ya existían, como si no existieran o como si no fueran importantes, ¿verdad? O sea, estaban tan cegados por su etnocentrismo que ni siquiera se dieron cuenta de lo extremo que era su narrativa. Igual es como llamar Mahoma un hereje. Era algo que repetían y repetían y repetían por siglos. Es demostrablemente falso, pero por repetir la mentira tantas veces ya es algo como sentido común desde el punto de vista europeo. Um, y también hay muchos problemas como desafíos geográficos, como América o Latinoamérica es un término tan problemático, tan horrible realmente, pero no hay otra palabra muy fácil de sustituir porque estamos intentando estereotipar algo que es bastante complejo, que ha cambiado a lo largo del tiempo, que antes de la colonización europea era bastante un lugar culturalmente, geográficamente diverso. Podría decir lo mismo con los celtas. O sea, la palabra celta es una palabra griega. Cada tribu era política de los celtas antes de colonización de romanos. Cada tribu era autónoma y a veces se unían en confederaciones y luego a veces se quebraban las confederaciones y no tenían un nombre como en común para todos. Y a veces las confederaciones de tribus celtas, había otros grupos no celtas y como que se unieron políticamente con ellos también. Entonces, no hay otro término. O sea, es muy difícil nomás sustituir una palabra por otra palabra. Se trata realmente de tener una conversación más enriquecida, más compleja para realmente hablar de estos temas. Bueno, aquí está un cuadro, es Napoleón visitando la Esfinge. Napoleón Bonaparte visitó Egipto, se enamoró de la cultura egipcia, la cultura árabe, del Islam. Escribió en su diario que quería ser musulmán y como que admiraba mucho Mahoma y estas cosas. Y a la misma vez no se dio cuenta que estaba conquistando um, un pueblo y como adueñándose de un lugar estratégico, la riqueza agrícola del Nilo y también el canal. Bueno, todavía no había canal, pero el Golfo de Suez, un punto de comercio bastante importante. Tenía una apreciación por la cultura, sin embargo, era un conquistador, como tomando apuntes, coleccionando artefactos, poniendo museos en Francia de los artefactos egipcios, según admirando la cultura egipcia, pero a la vez saqueándola. Otra vez no eran los mismos egipcios representándose a sí mismos, construyendo sus propios museos. Entonces vemos estos conflictos. El orientalista se usaba mucho en Europa en el siglo XIX y es alguien que enseñe, escriba o investigue sobre Oriente. Y esto es válido para un antropólogo, un sociólogo, un historiador, un filólogo, tanto en sus aspectos específicos como generales, es un orientalista. Es lo que él o ella hace es orientalismo. Es como ser profesor del árabe en Inglaterra o Francia. Es
orientalista. Un profesor de historia que se enfoca en esta región del mundo, orientalista. Si tomamos como punto de partida aproximadamente el final del siglo XVIII, el orientalismo se puede escribir y analizar como una institución colectiva que se relaciona con Oriente, relación que consiste en hacer declaraciones sobre él, adoptar posturas con respecto a él, escribirlo, enseñarlo, colonizarlo y decidir sobre él. En resumen, el orientalismo es un estilo occidental que pretende dominar, reestructurar y tener autoridad sobre Oriente. Y hasta hoy en día, si uno se especializa en Middle East Studies o estudios del Medio Oriente, ¿por qué la gente va a estudiar eso? Para una carrera en como inteligencia militar en las Fuerzas Armadas, una carrera en el petróleo, negocios internacionales. La mayoría de las carreras relacionadas con estos departamentos de universidades están relacionadas con, con colonización, con un colonialismo moderno que sigue directamente del colonialismo clásico, se puede decir. Voy a leer otra frase bastante tensa y larga. Hablar del orientalismo, pues, es hablar principalmente, aunque no exclusivamente, de una empresa cultural británica y francesa, un proyecto cuyas dimensiones abarcan campos tan dispares como los de la propia imaginación, todo el territorio de la India y de los países del Mediterráneo oriental, las tierras y textos bíblicos, el comercio de las especias, los ejércitos coloniales y una larga tradición de administradores coloniales. Un impresionante conjunto de textos, innumerables expertos en todo lo referido a Oriente, un cuerpo de profesores orientalistas, un complejo aparato de ideas orientales, despotismo, esplendor, crueldad, sensualidad orientales, muchas sectas orientales, filosofía y sabidurías orientales adaptadas al uso local europeo. Entonces, a la misma vez, por ejemplo, los británicos poseían el algodón de la India y el poder político de la India, estaban buscando lo exótico de la India para sus novelas y como sintiéndose dueños de la cultura, tanto como la producción económica. A mí me llama la atención, me llama mucho la atención que pues esto sucede con todo, creo que en todas las colonias, ¿no? Que la gente que viene de fuera, así como la imagen que estamos viendo anteriormente, de el extranjero que llega a un país y trata a los que viven ahí como sirvientes. Eso siempre me ha impactado así como algo de lo más cruel, ¿no? Porque llegan a tu casa, a tu tierra, a invadir tu cultura y a imponer y a que los trates como dioses. Y eso siempre me ha caído muy mal. Y creo que es lo que hacen todos los países que fundan colonias, ¿no? Exacto, pues es importante reconocer estos patrones. Y como digo a mis alumnos, estudiar historia no es aprender de memoria una serie de fechas o de hechos, sino más bien pensar, analizar, identificar relaciones en procesos complejos, también identificar patrones de poder, relaciones de poder. Y dice en el otro libro que escribió en los 90, que es la secuela a Orientalismo, se llama Cultura e Imperialismo. Y dice que su libro estaba limitado, como dije ya son casi como 500 páginas
y habla más que nada de la literatura de Inglaterra y Francia sobre el Medio Oriente. Si incluyera pues la literatura española, alemana, estadounidense, o sea, el libro tendrían que ser como 10 libros, ¿verdad? Y comenta eso, dice, ¿saben qué? La misma dinámica se ve con los ingleses en Irlanda, aunque sean como del mismo color de piel, no deja de ser colonia. Lo mismo con Rusia, y podemos ver como a los rusos en Ucrania, por ejemplo. O sea, el color de la piel es igual, pero no deja de ser el mismo patrón de colonialismo y, o sea, tratando a los colonizados como lo otro. Y no dejar que los mismos ucranianos se representen a sí mismos. Aquí hay 2 mapas. Busqué Medio Oriente en Google. Entonces, según este mapa, una buena parte de África, como el Medio Oriente se centra en África y no incluyen Irán ni Turquía. Y luego encontré otro mapa que apenas incluye África, nomás Egipto, y según el resto de África no tiene que ver. Y como ponen Arabia más en el centro, incluyen Irán. A veces la India se considera parte del Medio Oriente. Como veremos, es una construcción. Realmente no tiene mucho sentido. O bueno, tenemos que usar esos términos muy tentativamente, porque no describen muy bien lo que queremos decir. No hay que creer que el orientalismo es una estructura de mentiras o de mitos que desvanecería si dijéramos la verdad sobre ella. Yo mismo creo que el orientalismo es mucho más valioso como signo del poder europeo atlántico sobre Oriente que como discurso verídico sobre Oriente, que es lo que en su forma académica o erudita pretende ser. También menciona que hay un libro, Dennis Hay, sobre Europa, y dice que Europa también es un mito. Y la idea de lo europeo, o sea, ¿dónde termina Europa? ¿Verdad? Aquí termina el borde de la portada de este libro, pero pues aquí empieza Rusia y, o sea, es difícil decir dónde termina, o sea, cuál es la frontera de Europa. Y como veremos, no más son 40 millas entre la punta sureña de España y la punta norteña de Marruecos. Entonces vamos a decir que Marruecos es otro continente totalmente distinto, que no tenga nada que ver. Otra vez son estereotipos, son ideas simplistas de algo más complejo. Bajo el lema general de conocer Oriente dentro de los límites que el paraguas de la hegemonía occidental imponía, a partir de finales del siglo XVIII emergió un Oriente complejo adaptado a los estudios académicos, a las exposiciones en los museos, a las reconstrucciones en la oficina colonial, a la ilustración teórica de tesis antropológicas, biológicas, lingüísticas, raciales e históricas sobre el género humano y el universo, y a ejemplificar teorías económicas y sociológicas de desarrollo, de revolución, de personalidad cultural, de carácter nacional o religioso. Además, el examen imaginario de las realidades de Oriente se basaba más o menos exclusivamente en una conciencia occidental soberana. A partir de la posición central e indiscutida de esta conciencia, surgió un mundo oriental, primero de acuerdo a las ideas generales sobre quién o qué era un oriental, y después de acuerdo a una lógica detallada y gobernada no solo por una realidad empírica, sino también por una serie de deseos, represiones
inversiones y proyecciones. Sergio. Son de los párrafos que me gustaría leer. Pero un comentario acerca del tema, que creo que es importante recordar que así como veían pues algo como exótico, ¿verdad? Todo esto también a los seres humanos los veían como exóticos. También había museos donde llevaban a personas para mostrarlas supuestamente, así como vemos artefactos en los museos, también llevaban personas, también lo hacían aquí en Latinoamérica. Y entonces objetificaban definitivamente a las personas. Pues sí, es cierto, y según era como un proyecto educativo, ¿verdad? No se miraba como algo cruel. O sea, no se daban cuenta de lo cruel que era. Estaban tan cegados, inundados en su propia ideología. Sí, el problema también era de que llegó a suceder que a muchas de estas personas, cuando pues ya no les podían pagar los museos, los exhibían públicamente. Así, de ahí empezaron todo este tipo digamos, de exposiciones en lo que es los circos, ¿no? Entonces ya no tan solo después primero se les trataba como objetos y ya después se les trataba como animales de circo, ¿no? Y hay una película muy interesante que se llama Freaks, ¿verdad? Que explica precisamente todo ese fenómeno. Yo investigué un poco sobre los zoológicos humanos y aprendí algo que me sorprendió. O sea, estaban como en Nueva York y en las capitales europeas, como exposiciones muy grandes, zoológicos humanos, y como que llevaban animales como de África en jaulas y luego tenían a los africanos en jaulas también, y era un espectáculo para el consumo de los europeos y de los estadounidenses. Curiosamente, en los 30 trajeron un zoológico humano a la Alemania nazi. Y Adolfo Hitler vio el zoológico humano y le pareció muy, muy cruel y dijo que era muy racista. Y pasó una ley prohibiendo los zoológicos humanos porque eran demasiado racistas para la Alemania nazi. Y mientras tanto, como hasta los 50, todavía tenían los zoológicos humanos en Bélgica. Pues, supuestamente los belgas eran más liberales e ilustrados, pero con los zoológicos humanos eran más racistas que Adolfo Hitler. Y algo que me sorprendió. Bueno, voy a compartir otra cita. Como Gran Bretaña, Francia y recientemente Estados Unidos son potencias imperiales. Siempre que algún asunto relacionado con sus intereses en el extranjero está en juego, sus sociedades políticas transmiten a sus sociedades civiles una sensación de urgencia y una fuerte dosis de política, por expresarlo de algún modo. Creo que se puede decir, por ejemplo, que un inglés a finales del siglo XIX se interesaba por países como la India o Egipto. Lo hacía sin olvidar nunca el hecho de que eran colonias británicas. Puede parecer a simple vista que decir esto no tiene nada que ver con decir que todo el conocimiento académico sobre la India y Egipto está de alguna manera matizado, condicionado y violado por la densa realidad política. No obstante, esto es lo que estoy tratando de decir con este estudio. Y aquí tenemos fotos de un tanque de gasolina de cuando los ingleses forzosamente
tomaron Irán y se adueñaron de su petróleo. Winston Churchill, el primer ministro de Inglaterra, fue soldado antes de político, luchó en Sudán contra una revuelta por independencia en el Sudán. Y pues Sudán y Egipto, pues conectados por el Nilo. Y pues aquí un soldado francés matando a un Egipto para que no ganaran su independencia. Y vemos esto en todos estos ejemplos. Y llegamos como hasta los 70, cuando escribió este libro. Como los reportajes en los Estados Unidos, como sobre Palestina, Israel, películas de Chuck Norris, cómo retratan a los árabes como terroristas, como pues había como gente de Libia y como Chuck Norris como pues mata a mucha gente de la Libia. Ok, hasta llegar, esto es como más reciente, como 2000 para acá, como una calcomanía que se miraba como en los 90, yo me acuerdo que se miraba kick their ass and take their gas, como durante la primera guerra del Golfo Pérsico, muchos americanos, norteamericanos tenían calcomanías en sus autos que hay que como darles una paliza y robar su gasolina. Como tenemos el derecho de quitar su petróleo nomás porque lo queremos, negando su humanidad, ¿verdad? Otra cosa, otro como eslogan que tomaron muchos en los Estados Unidos era parking lot. Era como un eslogan que usaban. O sea, ¿saben qué? Todo esto del Medio Oriente es muy confuso. Es que hay muchos pueblos y lenguas y religiones y todo se hace muy confuso. Debemos usar nuestras bombas nucleares para anivelar todo, para que se parezca como plano, como un estacionamiento, y luego podemos volver a construir nuestra plantación petrolera como quisiéramos. Sergio. Sí, qué bueno que mencionas esto porque es lo que hacen pues las compañías, ¿no? Que se benefician de la guerra. Llegan, destruyen y luego cobran para volver a construir. Y pues cobran excesivamente caro comparado con cualquier construcción. Entonces, esta es una buena, es una manera de explicar lo que están diciendo. Porque eso o sea, de una guerra nuclear no es necesariamente guerra nuclear, porque entonces la Tierra no serviría por mucho tiempo. Pero eso ya digo, ahora sí que demuestra que no tienen el conocimiento suficiente, ¿no? Porque si lanzas bombas nucleares, esa área va a quedar inservible por muchos cientos de años. Entonces no necesariamente pues construir encima, ¿no? Lo que pasa aquí es nada más que destruyen las casas, corren a las personas y construyen a su manera. Los contratistas. Es cierto, como una de las compañías principales en la reconstrucción de Irak se llama Halliburton, y el vicepresidente Dick Cheney fue el director de la compañía por muchos años antes de ser vicepresidente. Como su tiempo de vicepresidente tenía acciones, y creo que como su hijo y su familia como que eran los mismos dirigiendo la compañía y beneficiándose directamente de los contratos de reconstrucción. Y creo que siguen ganando dinero con la ocupación continua en Irak. Y tenían un think tank, Project for the New American Century, o sea, una como casa editorial donde
como desarrollan estudios y propaganda, y en un lenguaje menos crudo decían como, oh, vamos a transformar el medio ambiente, vamos a cambiar el régimen en Irak y necesitamos que haya un acto de terrorismo grande como Pearl Harbor para poder convencer al público a entrar en una guerra nueva. Y fue todo un escándalo, y unos años después como disolvieron el grupo porque ya tenía como tanta mala fama, y como ya creo que ya no existe ese grupo, pero bueno, los mismos nomás volvieron a reorganizarse en un grupo nuevo, siguen promoviendo estas ideas. Hay como un discurso de la derecha o de la ultraderecha en los Estados Unidos, donde están abiertamente promoviendo genocidio contra los pueblos del Medio Oriente. Y pues hay muchos ejemplos. Y como dije, las representaciones liberales también son problemáticos. Y el problema es que los pueblos del Medio Oriente no tienen el poder de representarse a sí mismos. Aquí hay unos ejemplos en Fox News. Aquí están reportando sobre la guerra en Irak y invadir o no Irak, y están debatiendo, pero no hay ni un iraquí entrando en el debate. No tiene ni una voz. Luego, en Irán, aquí están 4 personas debatiendo en Fox y no hay ni un iraquí. Y ver estos debates, o sea, la gente ni siquiera se mira informada del tema. Y es otro ejemplo, los iraquíes, los afectados por estas políticas no están representadas, y así sucede este tipo de tragedia. A la misma vez, CNN, ABC, según son los canales más liberales, pero es el mismo problema. Aquí ven como que un reportaje sobre Irak y son demócratas hablando de sus ideas, pero no hay ningún iraquí hablándose por sí mismo. Igual pues hablan de Palestina, de Israel, pero casi nunca ponen a palestinos a hablar. Edward Said, tal vez uno de los autores intelectuales palestinos como más famosos, pues palestino-americano. Como dije, llegó a ser una de las personas más cultas de la literatura inglesa en el mundo, y también era palestino. Entonces, él pod podría salir en las noticias si realmente quisiéramos que alguien de Palestina pudiera explicar lo que está pasando y que pudiera representarse a sí mismo y dar su experiencia, pero casi nunca ponían a él a hablar en la tele. Y si preguntas a un americano, oh, ¿como cuántos voceros palestinos conoces? Pues ni uno, pero como miles de veces han escuchado, oh, los palestinos son terroristas, que bla, bla, bla. O sea, conocen a Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, conocen a los líderes del occidente, pero ni siquiera conocen a un autor palestino. Ha sido mi experiencia. Y en los pocos periódicos o programas que invitan a Said, o que invitan a alguien como según del otro lado, um, encontré muchos artículos donde condenan a Said, dicen que es un stalinista. Y me quedé muy confuso. ¿Cómo que es stalinista? Como que no hay nada de José Stalin. De hecho, en su libro Cultura e Imperialismo, dice que lo que hizo Stalin en Ucrania era lo mismo que hizo Francia en Siria, que es el mismo colonialismo. Entonces, ¿cómo están diciendo que está a favor
de José Stalin y como un gobierno comunista represivo. Y de hecho, él critica a Karl Marx en el libro. No pueden representarse a sí mismos, deben ser representados. Es lo que dijo Karl Marx. Estaba hablando de los agricultores franceses. Durante la Revolución Francesa, los dueños de los terratenientes, agricultores, en el campo eran más conservadores. Entonces dijo Marx que como la Asamblea Nacional tuvo que representar a ellos porque estaban como pensando en una forma anticuada. Entonces, él critica a los comunistas tanto como a los capitalistas por el mismo problema de no dejar que se representen a sí mismo. Lenin escribió bastantes ensayos, líder de la revolución rusa. Su ensayo tal vez más conocido se llama El imperialismo, la fase superior del capitalismo. Y luego José Stalin no escribió mucho, pero dijo que su ensayo favorito era El imperialismo por Lenin. Y ya que Edward Said también está en contra del imperialismo, lo tachan como estalinista. Y es algo bastante absurdo, pero literalmente hay docenas de artículos, libros, ensayos, y lo único que mencionan de él es que es un estalinista, cuando realmente no tiene que ver. Pues es la versión que se usa ahorita de socialista, ¿no? Que lo que no entiende le llaman socialista. O sea que no ¿Sí? tienen un mal concepto del socialismo y dicen, bueno, pues es socialista. Lo mismo le sucedió a él. Y creo que es una percepción errónea, pero es muy generalizada aquí en los Estados Unidos. De no analizar, de no ver los detalles, de no ver, digamos, un poco más allá, ¿no? De lo que nos dicen los medios de comunicación. Pues sí, es McCarthyismo, McCarthyism, y sigue vivo el McCarthyismo. Bueno, un último ejemplo, el 11 de septiembre 2001, yo era un estudiante de Cal State Fullerton cuando sucedieron los ataques del 11 de septiembre. Yo me acuerdo, fui a la escuela, tenía una clase como a las 10 de la mañana, entonces llegué al estacionamiento y estaba cerrado. Y dijeron, oh, la escuela está cerrada, porque habían cerrado todas las universidades de California por si hubiera ataques terroristas. Y yo dije, oh, ¿por qué no puedo entrar? ¿O qué pasó? Tengo una clase. Y dijeron, no, por los ataques terroristas. Todas las universidades están cerradas. ¿Cuáles ataques terroristas? Luego volví a la casa, prendí la tele, vi las noticias y lo primero que vi era una muchedumbre de palestinos como celebrando. Y se miraba como que fue después de un partido de fútbol o algo así, porque se miraban muy felices. Y luego tenían un split screen, o sea, partieron la pantalla. A un lado estaban los palestinos felices y el otro lado estaban las Torres Gemelas, quemándose, la gente muriendo. Y luego reportaron, dijeron, oh, mira, hubo un acto de terrorismo en Nueva York y los palestinos están allá festejando. Y ni siquiera habían investigado, o sea, ni siquiera había pasado tiempo. Y lo que hicieron es que sacaron una grabación de otras reuniones de palestinos y descaradamente mintieron. Es lo que estaba en todos los canales. Y luego, a final del día, ya habían quitado eso de los palestinos y luego ponían la cara de Osama Bin Laden. Y Es
es otro ejemplo de la mala representación de los palestinos y de los pueblos del Medio Oriente. Sergio. Esa mentira la expandió mucho Trump un poco después de que ganó, cuando quería que los musulmanes no vinieran más o limitarlo el acceso aquí a los Estados Unidos a los musulmanes. Él dijo que él había escuchado, que él lo había visto con sus propios ojos y se comprobó de que no había sido cierto, que él solamente lo usó como arma política y pues sus seguidores lo creyeron. Recuerdo que estaban diciéndolo todo el tiempo y yo dije, bueno, se me hace muy raro, yo nunca había escuchado eso, ¿no? Y resulta que pues es mentira. Es cierto, también dijeron que CARE, que Council of American Islamic Relations, creo que es el grupo como no lucrativo más grande de como musulmanes en los Estados Unidos, estaba reportando que ese grupo estaba como feliz y en realidad el mismo día ese grupo mandó un comunicado como lamentando lo que había pasado y denunciando el terrorismo. Y Sí. estaban los medios occidentales reportando exactamente lo opuesto. Uh-huh. Y afortunadamente, yo me acuerdo, fue una de las primeras políticas que hizo Trump cuando llegó, la prohibición de los musulmanes en los Estados Unidos. Y había gente con papeles o con permiso, como en aviones, llegando desde países en la lista y, y luego en medio del aire, como hizo esta declaración Trump, y luego aterrizaron en Los Ángeles o donde sea, y luego estaban como presos en el aeropuerto. Y llega miles de estadounidenses, se movilizaron en los aeropuertos, hicieron protestas, plantones en los aeropuertos, y afortunadamente por los problemas legales, constitucionales, y también por la gran movilización del pueblo, se canceló la prohibición como en una cuestión de unos días. Y fue algo muy dramático y algo que a mí me dio mucha esperanza, que sí podemos desmentir estas mentiras y cambiar leyes injustas, opresivas. Pero sí es muy importante porque es una consecuencia real de la mal representación de los pueblos. Sergio. Sí, otra mentira que surgió casi inmediatamente después fue que pues había sido un atentado terrorista de Sudamérica, porque en esa fecha, en un 11 de septiembre, fue cuando derrotaron al presidente Allende. Entonces, por el presidente Allende de Chile. Entonces, por eso aquí mucha gente pensaba que los atentados habían sido pues causados por latinoamericanos. Imagínense si hubieran sido latinoamericanos, cómo nos hubieran traído a nosotros, a todos los latinos, ¿no? Porque aquí la gente generaliza. Uh-huh. Sí. Bueno, entonces aquí llego al final de mi presentación, a las citas seleccionadas. El libro, como dije, es largo, es denso, creo que vale la pena y yo veo como mucho relevante a las discusiones en este grupo. Si realmente queremos descolonizarnos, descolonizar el mundo, pues el Medio Oriente es como tal vez la región más colonizada del mundo, se podría arguir, y es como empezaron ideas de la colonización, también donde el origen de las religiones occidentales y también debatiblemente el origen de la creciente fértil, el origen de la revolución neolítica y la civilización. Aunque sí, también la civilización se originó en otras partes independientemente, es probablemente como el primer lugar en que piensa una persona cuando piensa en los orígenes de la civilización.
Bueno, buenas noches, Hola. Scott. Es un gusto conocerte desde una región de México. Soy el indio ismeño, el maestro Abel Iturbe. Ah, me da gusto escucharte, pero además me da gusto escuchar a Sergio y a todos los que están ahí participando. En realidad, estamos hablando de una costumbre muy fuerte, un vicio que existe en el imperialista, porque eso se va a manifestar en mucho tiempo, esa actitud relevante, preponderante, egocentrista. Ahorita que estaba hablando Sergio, estaba yo pensando en el movimiento cubano de hace poco. Todos los canales de la televisión de Estados Unidos señalaron equivocadamente que era el pueblo cubano el que estaba tomando las calles de La Habana. Sin embargo, desde un principio, como estaba diciendo alguien por ahí, pues los que nos sentimos realmente identificados con las crisis, con las costumbres, con la historia de nuestros pueblos ancestrales y nuestros pueblos sufridos sobre todo, ¿no? Pues realmente ya no creemos mucho en la información de la televisión, sobre todo. Y me di cuenta, y nosotros tenemos un gran grupo aquí en México que se llama el Grupo Mar, el Cielo y la Montaña. En ese mismo instante lo comentamos y dijimos que eso no era cosa de la gente de Cuba, sino era los medios de información que siempre han manipulado durante mucho tiempo en la historia. Y vaya que volvimos a coincidir cuando empiezan a reafirmar muchísimos intelectuales cubanos, empezaron a decir que no era cosa de Cuba, sino eran los hijos de los cubanos que de alguna manera ya radicaban en países extranjeros y que de alguna manera son los nietos y los bisnietos resentidos porque no encontraban el eco a su conformidad y a su gusto. Gracias, disculpe. Gracias. Sí, es otro ejemplo bueno. Pues en el chat estaría bien hacer una clase sobre la historia de Cuba también. Y es exactamente la misma maquinaria mediática y manipulación. Y pues sí, y luego desaparecieron las noticias sobre Cuba, como hace 2 meses, como que había un bombardeo de noticias y sin ningún o muy poco contexto histórico. Y supuestamente el gobierno cubano estaba al punto de derrumbarse y ahora hay silencio sobre el tema. Muy bien. Yo también tengo un comentario de tu clase. Ya no te escuchamos tú, la voz. Scan. Ok. De repente ya nos escuchó. Oh, bueno, ¿qué dije? Bueno, nomás que estaría bien estudiar más sobre Cuba y que las noticias, había muchas noticias que la derrota del gobierno cubano estaba inminente y como luego terminaron de reportar sobre Cuba y ahora ya no se escucha nada de Cuba, según era una emergencia hace 2 meses y ahora ya no se escucha nada del tema. Ya, fue todo una manipulación y eso entra en la conversación que traes de lo del Medio Oriente y los medios de comunicación. Cambiando un poco de la charla, no sé si encuentras o aquí en el grupo, una analogía, una similitud entre el colonialismo que se aplica, ese orientalismo, esta forma de decir orientalismo, te enfocas en el orientalismo, pero a la vez, como lo dijiste, es como
el conquistador Napoleón, conquistando, buscando cómo controlar el área y admirando la cultura y el arte de Egipto. Igual yo veo el indigenismo en México, esa idea de decir, oh, vamos a ayudar a los indígenas y el otro, miren su arte, su cultura, pero se tiene, es colonialismo, es la forma que un grupo de criollos intelectuales quieren mantener a los indígenas igual como un retrato de una postal, el indito cargando, jalando su burro con madera. Y para mí, ahorita que empieza a describir, y como lo describe Said, es eso. El indigenismo en México es el orientalismo. No sé qué opinan aquí en el grupo. Sí, estoy de acuerdo. De acuerdo. Compañeros de México, alguien que quisiera opinar, maestro Asael, Fernando. Bueno, vamos a utilizar este espacio que es para mí es una mermelada, es un hermoso alimento histórico. En realidad, esa información que nos comparte el maestro Scott es una información bastante necesaria. Claro, el mismo maestro Benítez en su crítica de los indios de México siempre ha señalado que eso es una especie de un reflejo que se ha creado desde los españoles puros, los criollos, luego los mestizos, y ahora vamos a hablar de nosotros los indígenas. A lo menos, por ejemplo, yo tengo esa opinión. Yo soy un indígena un poco civilizado, puesto que estudié y pues me volví español y llegó un momento hace mucho tiempo que no hablaba yo el español. Yo me españolicé después de la secundaria. Yo creo que a muchos les ha pasado eso. Y bueno, el mismo condicionamiento humano de la bibliografía educativa en México nos ha llevado, como decía Marín, el maestro Marín, a colonizarnos, a entregar nuestra lengua hasta el grado de olvidar nuestras raíces. Bueno, no olvidando que en México, por ejemplo, el indígena es muy orgulloso de ser hablante indígena. Y yo lo veo desde varios puntos de vista, por mi visita, por mis encuentros, por todos mis paseos. He notado que ese orgullo existente aquí en México tiene una razón de ser. Razón de ser en el sentido de que desde el momento que es un hablante puro, la mirada del paisano, la mirada de nosotros los mexicanos, pues prácticamente es como decir, pues te quieres creer más que yo. Y eso lo he sentido incluso en mi propia raza. Vamos, por ejemplo, con el asunto de la pandemia ahorita, el virus, a lo mejor vale la pena comentarlo. Desde hace 2 años que inicia esta pandemia, de alguna manera 2 o 3 veces he regresado a mi pueblo de habla indígena, en Mije. Yo soy de Oaxaca y me doy cuenta que, por ejemplo, ahí el mismo paisano te rechaza solo por el hecho que a lo mejor vengas contaminado de la ciudad. Imagínense esta idea. Yo quisiera que analizáramos esta pequeña idea y nos va a llevar exactamente la pregunta que plantea usted, maestro Miguel Ángel. Y es exactamente lo que creo que estás pensando. Pues no es lo mismo, pues, y entonces, pues realmente a veces esa competencia que existe entre indígenas, sí lo existe en México. No se puede decir que seamos puros, y yo ahí es donde considero al maestro Marín que tiene muchísima razón de ser su hipótesis en sus diferentes bibliografías, porque finalmente quiero pensar que los celtas, por ejemplo, ya es una civilización que a lo mejor
ya es extinta, es como por acá para nosotros los mapuches. Existe uno que dos mapuches que pues se supone que son el semillero de los anáhuac, de los sem de los anáhuac, del que habla el maestro Marín. Y pero pues estos amigos, estas personas, estos paisanos ya no los encontramos tan sencillamente. Están alejados y si hay una semilla por ahí en la sierra, pues se siente, es motivo de orgullo y sería, ahora sí que sea nuestra memoria genética. Maestro. Muy bien. ¿Alguien más? Asael, ¿quieres comentar algo, maestro? Asael. No, pues ahora sí, muy poco, ¿no? Pero sí, viendo esta situación o nuestra idiosincrasia, nuestra forma de ver las cosas, aquí, por ejemplo, en mi región, la verdad, está muy marcado algunas cuestiones en cuanto a a nuestra cultura, ¿no? A nuestros, como dijéramos, orígenes. Aquí, más que nada donde yo vivo, Huehuetán, la verdad es un lugar, como dijéramos, hay muchas cuestiones de que es un paso de muchas personas, de muchos lugares, de Guatemala, gente de El Salvador, con esto ahorita que está pasando los migrantes, ¿no? Inclusive esta parte se quedan muchos. Entonces, ¿qué podríamos decir? A veces ha habido ese racismo de discriminar a nuestra gente de otros lugares, pero haciendo una investigación, un compañero por acá, no podemos decir que ha sido de todo malo el que estén los migrantes por acá, porque ha generado economía, ha generado ciertas otras culturas, ¿no? En cuanto a la alimentación, algunas otras formas, pero también aquí en nuestra región, pasa como la maldición de la Malinche, esa que nos viene cargando desde cuando, de darle a adorar, si es posible, al extranjero, ¿no? Porque es güero, porque es esto y el otro, ¿no? Y hay una escuela que está aquí en la costa, casi frontera con Guatemala. Llegan muchos turistas, porque queda cerca el mar ahí, algunas embarcaciones, y hacen que los propios, los que trabajan ahí, más el intendente, hace que trabaje bastante, haciendo aparentar una escuela diferente a lo que es, o sea, quieren aparentar un asunto que no somos, pues, y rendirle honor a los que vienen al extranjero. No sé, lo más triste es que como maestros ahí se ha hecho esas prácticas o esas cosas, hasta quizás no nos cae el 20. Yo ahorita al escuchar aquí al maestro Scott, pues nos hace ver algunas cosas que debemos nosotros sentirlo, lo que realmente somos, el amarnos, el querernos entre nosotros, el tenderle la mano a nuestra gente, pero no, queremos ayudar más al que no necesita, ¿no? Como al extranjero que trae todo el capital o que viene porque tiene paga, ¿no? Y llega nuestra gente, no le hacemos caso, ¿no? Entonces, estamos muy pobres en esa parte aquí, en este asunto de aquí esta región, muy pobre en apreciar la cultura, a nuestras raíces. Aquí el man no se habla, son de la región man aquí, pero no lo hablamos, desgraciadamente, y los pocos que lo hablan, lo vemos menos, o sea, siempre a nuestra gente, a nuestra gente indígena, vamos a llamar, aunque no se debe llamar así, ¿no? Lo ven menos, ¿no? Lo ven menos. Pero somos, yo creo, como los docentes, los propiciadores
de no difundir lo que debe de ser. Los mismos docentes discriminamos a nuestra propia gente. No, porque fíjate que yo soy maestra, ¿no? O yo soy maestro, tú eres padre de familia, campesino, entonces, por favor, ubícate, ¿no? Y cosa que no debiera ser así. No lo decimos, pero lo actuamos. Digo, me incluyo, aunque yo sé que en lo personal no trato de ser así, porque no es mi estilo, pero así es la actuar acá. Estoy aprendiendo mucho. Yo la verdad, quizás no puedo opinar como opina aquí el amigo Sergio Ortega, el otro compañero oaxaqueño. Están más centrados ustedes, maestro Miguel. Pero bueno, me está interesando estar en este grupo porque quiero ir aprendiendo muchas cosas que la verdad, tengo esas carencias. Agradezco a todos sus aportaciones, sus comentarios. La verdad, está enriqueciendo en lo personal mi acervo, ¿no? Por lo tanto, yo agradezco bastante. Y gracias a todos. Muy bien, maestro Asael. Zoraida, no sé si quieres comentar algo para que nos conteste el maestro Scott, Zoraida o Fernando. Vamos a empezar cerrando. Pues sí, Scott. Sí, bueno, tal vez un comentario más sobre la obra de Said. Hay una moda, hablé un poquito sobre el postmodernismo en otro taller sobre los nuevos antirracistas y hay una moda en donde, bueno, la idea es que la verdad, si es que exista, es inalcanzable. Nunca podremos comprender la verdad. Y yo, como persona de ascendencia europea, estoy como genéticamente, mentalmente, permanentemente atrapado dentro de mi blancura y jamás podría comprender por qué no tiene sentido decir que Colón descubrió América. O jamás podré comprender por qué el Medio Oriente es como una etiqueta colonial. Jamás puede alguien superarse de los estereotipos culturales y de las categorías que imaginaron los postmodernistas. Y Said está completamente en desacuerdo con eso, porque, o sea, según, bueno, como en la educación, como promedio, en promedio, los estudiantes afroamericanos tienen calificaciones más bajas en los exámenes estandarizados que los estudiantes blancos. Entonces hay una moda ahora en la educación, en el activismo, donde dicen, no, es que las matemáticas son racistas porque eso es conocimiento blanco, no es conocimiento negro. Si tenemos que tener exámenes separados y tener matemáticas blancas, matemáticas negras para los estudiantes negros, matemáticas blancas para o sea, algo así que realmente tiene poco sentido, a mi parecer. Y creo que el problema es que los estudiantes que sacan malas notas suelen tener como más pobreza, tener menos recursos. Creo que hay una explicación como socioeconómica que explica como las causas de estas diferencias, que ese es el problema. Y no se me hace, o sea, ni siquiera tiene sentido como matemáticas negras. O sea, las matemáticas son algo universal y hay diferentes lenguas, hay como diferentes formas de enseñar y
un palestino llegó a ser un profesor de literatura francesa, inglesa, y él dice que somos capaces de aprender y de como, o sea, hay esperanza. Podemos trascender esta situación, podemos cambiar estas cosas. Como igual la prohibición de Trump, el pueblo no árabe comprendió, no musulmán comprendió porque eso era injusto. Había gente como de diferentes etnias, religiones, solidaria, y sí vencimos la prohibición de musulmanes de Trump en el primer mes de su administración. Y bueno, voy a terminar que sí hay esperanza. Si hacemos el esfuerzo, o sea, nunca voy a comprender exactamente la experiencia de un árabe en el Medio Oriente, pero si hago un esfuerzo y como que si me pongo en la situación de esas personas, puedo tener una idea razonable y podemos tener una conversación que nos lleve a liberación o una situación mejor. Perfecto. Es algo muy, muy positivo. Fernando Hernández, parece que querías hacer un comentario. Fernando, puedes abrir tu micrófono. Y si Bueno, no, bueno, sí, ¿sí? ¿Sí me escuchan? sí te escuchamos. Ok, pues la verdad es primera vez que estoy en pues yo diría canal de conocimiento que tienen ustedes, pero la verdad yo sí, pues, pues me gusta escribir, pero también me gusta más que nada poner atención a escuchar y y saber observar bien las cosas porque veo que pues yo mi punto de vista me he dado cuenta desde niño cómo son las ideas de otros países pues ricos que mantienen en la opresión a los países menos afortunados de serlo. Y esta es una manera de controlar, de esclavizar también de alguna manera en todo sentido educativo, en todo sentido económico y tener como un esclavo a las personas menos afortunadas de tener educación y dinero. Y bueno, creo que es un buen programa, qué bueno que me metí en esto porque aprendí mucho de ustedes y les agradezco a cada uno de ustedes también su participación y pues creo que he aprendido mucho de ustedes y gracias por todo. Gracias. Muy bien, nada más para recordarles antes de empezar a cerrar de que tenemos un chat de historia en WhatsApp, el que los compañeros nuevos que no estén, si quieren ser incluidos, me dejan el teléfono aquí en el chat y yo los incluyo al chat de historia en donde están toda la información, las diferentes clases que se dan en el grupo y las clases que vienen. So, si les interesa ser parte del grupo de Historia y Cultura, nada más déjenme su teléfono ahí y yo los incluyo en el chat de WhatsApp. No sé si alguien de aquí del grupo quisiera dar una palabra, un comentario. Sí, Sergio. Bueno, pues dos comentarios. El primero, pues acerca de Scott, creo que todos te admiramos. Digo, yo en lo personal te admiro bastante porque pues tienes muchos intereses y eres una persona muy, muy conocedora, ¿no? Qué mejor, qué mejor, digamos, manera de demostrar que te interesa la cultura, si no es por medio de aprender el español, ¿verdad? No tan solo porque soy de México, sino porque puedes conocer cualquier país de Latinoamérica o de habla hispana, ¿no? Creo que es admirable y vuestro español es bastante bueno. Es muy raro encontrar a alguien que hable bastante español bueno, así también como tú, ¿no? Y pues en lo personal por eso te admiro mucho, ¿no? Quería hacer un comentario acerca de lo que mencionabas de las matemáticas negras y las matemáticas blancas. No necesariamente es lo que quieren los afroamericanos, sino lo que ellos están diciendo es que
el racismo y las instituciones no están enseñando bien a los afroamericanos. No necesariamente que sean otras matemáticas, sino que se enfatice más, digamos, el emplear maestros afroamericanos y obviamente preparar más personas afroamericanas, porque desafortunadamente el racismo no se puede legislar. Desde el 64 surgieron los derechos civiles y aún ahora, hoy vemos maestros que no quieren enseñarle a los alumnos o que les enseñan de una manera muy deficiente cuando los pudieran enseñar de una manera mucho más eficaz y ayudar a todo estudiante, ¿no? Que se supone que es lo que debe hacer un buen maestro. Entonces, eso es solamente un comentario que no es necesariamente que sean otras matemáticas, sino que sean matemáticas que enseñan a los alumnos afroamericanos y también a los latinos y no tan solo a los asiáticos y a las personas de tez blanca, como usualmente se practica aquí en los Estados Unidos. Bueno, muchas gracias y muchas gracias a las personas que vinieron también nuevas y pues que tienen mucho interés en la historia como lo tenemos todos aquí en el grupo. Gracias. Bueno, tal vez deberíamos hacer otra clase. Estoy de acuerdo contigo. Hay que hacer la educación relevante a los afroamericanos, a los mexicanos, chicanos. Hay que hacer como extra esfuerzo a los grupos históricamente marginados y a los estudiantes que necesitan más ayuda. Sin embargo, hay como el libro Cómo ser antirracista por Kendi, literalmente dice que hay conocimiento negro y conocimiento blanco. Y él literalmente dice en su libro esto. Y también hay otros artículos que se han publicado que dicen cosas que a mí te puedo enseñar ejemplos específicos. Estoy de acuerdo con lo que tú estás sugiriendo. Estoy como advirtiendo que hay algunos libros que están siendo muy promovidos ahora, que literalmente dicen esta cosa diferente, como que, bueno, que es como algo permanente. La desigualdad de razas es permanente y los afroamericanos jamás podrán aprender las matemáticas blancas. Y, o sea, no me parece muy útil ese discurso. Estoy de acuerdo contigo, sí sé de lo que estás hablando, pero es un número pequeño y pues obviamente no se le está poniendo mucha atención a nivel general. Sí he leído esos libros, ¿no? Que los escriben afroamericanos que son muy separatistas y quieren separar raza y eso pues obviamente no se puede, ¿no? Sería muy injusto para todos nosotros, ¿no? De volver en lugar de unir, separar. Sí entiendo lo que dices. Estoy de acuerdo desde el punto de vista que lo estás viendo tú, ¿verdad? Sí, muy bien, como vemos aquí para los compañeros, darles el contexto. El compañero Scott es maestro, es parte del sistema educativo de aquí Estados Unidos, también como lo es el maestro Sergio. Entonces ellos entienden la problemática de lo que está pasando en esta sociedad multicultural de Estados Unidos, especialmente aquí en el sur de California. Y aquí viene el paralelo para los maestros que están en México. Ojalá esta clase la puedan repetir o ver diferida a muchos de los maestros del grupo que no pudieron venir, porque yo creo que se puede aprender mucho de la experiencia afroamericana, de la experiencia mexicoamericana, aquí en Estados Unidos, de cómo han peleado los derechos civiles, han ganado sus derechos en lo social, en lo económico y en lo educativo, para llevarlo a México. No exactamente igual, pero entender cuál fue el proceso, porque México está viviendo un proceso de cambio, se puede decir hasta de descolonización profunda, y las comunidades ancestrales de México necesitan aprender de otras experiencias para enfocar hacia dónde va la suya. Como este libro del orientalismo, es la experiencia de los pueblos del Medio Oriente. Igual en México, las imágenes que vemos de los indígenas
y de la gente pobre es la que pasa en los medios de comunicación. Entonces se repiten estos mismos paralelismos, como mencioné, el indigenismo, de lo que hace que creer de que se acepta a la cultura cuando se les está haciendo a un lado, se les está dejando en la pobreza. Entonces, este tipo de literatura, este tipo de narrativas, son las que son bienvenidas aquí para que aprendamos todos y nos sirvan para enriquecer nuestro punto de vista. Y como les comento, yo creo que ayudaría mucho para el desarrollo de las comunidades nativas, ancestrales o indígenas de México, como le quieren llamar, porque son experiencias y abriría nuevos horizontes. Bueno, no me queda otra más que agradecer a Scott su tiempo, su charla, para enseñarnos esta clase, a todos los que vinieron ahorita, al maestro, a todos los maestros. Ahorita les voy a dar la palabra a los últimos para que quieran despedir y ya luego que nos despida Scott. ¿Ok? Yo les agradezco a todos el haber venido. Y como les comenté, si quieren ser parte del grupo, ahí están las páginas de LA Toltecayo en YouTube o en Facebook, o pueden dejar aquí su teléfono, yo los admito en el grupo. Estoy muy contento de que hayamos tenido esta clase, me sirvió mucho, me cambió mi punto de vista acerca de lo que, como mexicano que radica acá, como veo todavía, tengo prejuicios en contra de la gente musulmana, y eso pensaba que yo no lo tenía, y aún así se sigue perpetuando eso, y ya es tiempo de dar un enfoque más amplio. Gracias, Scott. ¿Alguien más del grupo que quiera hacer un comentario? ¿Tiene el micrófono? Bueno, rápidamente hay que aprovechar el tiempo. Muchas gracias, maestro Miguel, por darnos ese espacio. Ojalá y pues pronto, con este cambio que estamos viviendo aquí en México, los planeadores de la educación media superior, más que nada básica, pudieran voltear a ver la bibliografía que se contiene en el asunto programático, pues, y pues vemos, por ejemplo, por experiencia, quisiera cerrar con este diálogo de que, pues, es la parte interesante de lo educativo. Y cuando el maestro Scott nos dice que al aproximarse un poco a los países, al mundo nuestro, podría entender un poco mejor la realidad o la aproximación a la verdad. Me pone a pensar que es exactamente lo que hizo Darwin, lo que hizo Einstein, lo que hizo muchos europeos que de alguna manera han revolucionado el conocimiento científico y educativo del mundo. Pues bueno, a mí me quedó muy claro entender al mundo musulmán con la participación. Lo mismo me pasa a mí. Estaba cegado, solamente me puse a pensar, no sé si me pueda dar la respuesta algún día el maestro Scott. ¿Cómo ve el mundo, cómo actuaría las mujeres talibanas, por ejemplo, si regresaran a nuestro país, a México, a Latinoamérica, a vivir y a convivir con nuestras mujeres, con esta revolución feminista que desde hace muchos años se viene dando y que de alguna manera en México ya se han empoderado y ya se habla ya de qué será de la libertad en la mujer. Y ese es un detalle que yo he estado vigilando y yo se lo preguntaría al maestro cómo vería ese intercambio de vida. ¿Cómo sería eso si hubiera algún espacio cualquier otro día? Agradezco, muchas gracias su presencia, su nutrida participación, maestro. Gracias. Gracias a todos. Sergio, ¿quieres decir algo? Sí, pues, sí, ahorita que estaban comentando, me vinieron a la mente dos encuestas que hicieron cuando estaba yo en la escuela. La primera era, ¿qué preferían, comprar una impresora ahí para el colegio o donar el dinero para un país pobre? Y la mayoría de la gente dijo que
que quería una impresora y la mayoría de la gente dijo que no donaría dinero para un país pobre árabe, ¿verdad? La segunda encuesta es hablando un poco de matemáticas, que les preguntaron a un número de americanos que si deberíamos de deshacernos de los números arábigos o de los números árabes, y un alto porcentaje, 75-80%, dijeron que sí. Nada más para que vean hasta dónde llegan los prejuicios, ¿no? Y muchas gracias Miguel, muchas gracias Scott, y muchas gracias a todos por asistir. Ok, Scott, entonces despídanos la clase. Si alguien del grupo quiere decir algo, te ve tiempo, sino que el maestro Scott nos despida y cierre. Bueno, puse el enlace para la clase que tuvimos sobre el compañero del Kurdistán y la revolución de mujeres en el Medio Oriente. Vale la pena tener una clase separada por la cuestión de Afganistán, pero si no lo han visto, es muy interesante y bueno, empezaría con muchas ideas presentadas ahí para tratar estas cuestiones de género en el Medio Oriente. Y bueno, gracias a todos. Jochen Bauer, Paso Kamati, y buenas noches. No está. Hasta pronto. Muchas gracias a todos. Buenas noches a todos. Luego les aviso de la siguiente clase. Descánsenla, pásenla bien. Que tengan un buen fin de semana. Gracias, maestro Gonzalo Ceja, Fernando, bienvenido. El maestro Sael, Sergio, Scott, don Mabel. Buenas noches. Que descansen. Mucho gusto en verlos nuevamente. Nos vemos para la próxima. Gracias, igualmente.